Bueno, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy programa súper especial, tanto aquí en Zoom. Muchísimas gracias, Antonio, por estar juntos en este día de hoy, tal vez poco especial o distinto a los demás, ¿no? Sí, y tan distinto, Juan, y tan distinto. Tan distinto. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Tatiana, por estar aquí. Gracias, Leticia. Gracias, Clara y Jorge. Gracias, Android, que no sé ahora mismo quién eres. Gracias, Alejandro. Y gracias a todos los que también nos seguís a través de Facebook. Y hoy es un día de estos, pues eso, un poco como especial, ¿no? Especial porque varios de vosotros nos habéis empujado a que demos también nuestra parte humana y nuestra parte espiritual. Siempre estamos ahí, pues escuchando las preguntas y las respuestas, conectando, y habían preguntas sobre nosotros, ¿no? Bueno, pues hoy es el día de esas preguntas y respuestas y también escuchar un poco lo que algunas cosas yo sé de Antonio y también pues luego podréis preguntarme a mí sobre preguntas y respuestas del más allá y el más acá, ¿no? Antes de empezar el programa estábamos hablando con Alejandro y con Clara y Jorge. ¿Qué clase de preguntas? Bueno, vosotros preguntar. Pero lo normal es preguntar. ¿Puedo preguntar yo? Sí, tú puedes preguntar también. Bueno, defínele aquí a las personas que nos siguen, Juan, ¿quién es Juan Latorre? Empezamos por mí. Claro. Yo iba a empezar por ti, pero bueno, en fin, esto es que... Sí, pero bueno, la experiencia es un grado, Juan. Esto es salirte el tiro por la culata, ¿no? Pero bueno, Bueno, bien. no te enrolles y cuenta ya quién es Juan Latorre. ¿Quién es Juan Latorre? Sí, Bueno, pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista espiritual, ¿quién es Juan Latorre? ¿Cómo tú definirías a Juan Latorre? sí. Juan Latorre tiene un compromiso con la humanidad y conmigo mismo basado en la energía del amor, ¿no? Yo, cuando tenía 21 años, tuve una experiencia de muerte en la cual pues sentí el corazón cómo se paraba, sentí cómo salía del cuerpo, sentí ver la película de mi vida. Y la película de mi vida terminó más que en una imagen, terminó en una energía, que es que había podido conseguir disfrutar y sentir la energía del amor verdadero, ¿no? Y esa energía era tan intensa, tan intensa, que el deseo de poder compartir con los demás y decirles que la energía del amor existe, yo creo que fue lo que hizo que yo regresara a la vida, ¿no? Y ya desde entonces, con sus altos y bajos y aprendizajes, pues me he dedicado a lo que yo creo que es la plenitud de la vida, ¿no? Disfrutar del amor con uno mismo y compartirlo con los demás. He aprendido muchísimo, sobre todo porque cuando uno toma conciencia o pone conciencia a la vida y a cada paso que das, te vas dando cuenta de que la perfección esa que todo el mundo buscamos y la felicidad que todo el mundo buscamos, incluso el amor que todo el mundo buscamos, está en nosotros, ¿no? Y que el amor, la felicidad y la plenitud está en compartir eso que todos somos y que tú eres, ¿no? Puede ser, Juan, que el amor, que antes de buscar el amor fuera, lo mejor es buscarlo dentro. Antes de empezar a buscar el amor fuera, Sí, buscarlo porque dentro. cuando nosotros buscamos el amor fuera, lo buscamos desde una carencia, con lo cual lo normal es que esa carencia no se llene con el amor de fuera. O sea, con el amor de fuera en un momento determinado puede servirnos un momento determinado, pero no nos llena. O sea, la carencia sigue estando ahí, ¿no? Y la mayoría de las veces tenemos carencia por eso mismo, ¿no? Porque buscamos que de alguien o algo nos llene esa carencia con amor, con actos, con actitudes, con felicidad, etcétera, ¿no? En una conversación que teníamos este mediodía,
decíamos, bueno, de que la antigua humanidad, la que ya está llegando prácticamente a su fin, estábamos acostumbrados a que alguien viniera y nos diera trabajo, alguien viniera y nos diera amor, alguien viniera y nos curara, alguien, es decir, siempre estábamos pendientes de que alguien viniera a hacernos algo, ¿no? Y la nueva humanidad, que es una humanidad de comunidad, ese alguien está dentro de nosotros mismos. O sea, el foco lo tenemos que poner en nosotros para luego, efectivamente, haciendo comunidad, compartirlo con los demás, ¿no? Pero dejamos de tener esa creencia de que tiene que venir alguien a sacarnos las castañas del fuego, ¿no? No, nosotros somos los que primero tenemos que crear nuestras propias castañas, luego tenemos que cocinarlas, por llamarle de alguna forma, y luego tenemos que compartirlas, ¿no? Entre todos. Entonces es un enfoque distinto al que estamos acostumbrados, ¿no? Y sí. Sí, sigue, Juan, sigue. Sí, sí, bueno, y yo creo que es mucho de las personas que hemos venido a este momento y a este momento maravilloso, aunque no lo parezca, porque estamos haciendo un proceso, ayudando a un proceso a la Tierra, a la humanidad, a la energía que en estos momentos, vibración que tiene en estos momentos la Tierra, tanto a nivel social como a nivel natural, terrestre. Creo que somos unos privilegiados el estar aquí en estos momentos y poder ofrecer y compartir lo mejor de nosotros. Pero para poder compartir y ofrecer lo mejor de nosotros, lo que tenemos que hacer es conectar con lo mejor de nosotros, disfrutar de lo mejor de nosotros y luego, por supuesto, compartirlo. Bueno, con lo mejor y con no lo mejor también. Lo peor o lo no mejor tiene que ser un trabajo con nosotros mismos. Otra de las cosas que cambian en esta nueva humanidad es que estábamos acostumbrados a descargar nuestra mochila en la mochila de los demás, ¿no? Y no, o sea, los demás no tienen por qué llevar nuestra mochila. Nosotros tenemos que llevar nuestra propia mochila y tomar conciencia de qué es lo que sí que necesitamos y lo que no, y qué es lo que no necesitamos para nuestra vida y la evolución y el crecimiento personal en nuestra vida, ¿no? Entonces, también otra de las cosas que tenemos que aprender y poner en práctica es no necesito que venga alguien para que me descargue o reciba mi parte, vamos a llamarle negativa, ¿no? No, esa parte negativa, que nunca es negativa, sino que es un aprendizaje, lo que voy a hacer es tomar conciencia, me lo voy a trabajar yo mismo para luego seguir ofreciendo mi mejor versión. Bueno, tú posiblemente, Juan, me lo has oído decir alguna vez, seguro que sí, pero hay un término maravilloso que posiblemente algunas de las personas que nos están viendo esta noche, que están oyendo, no conocen el término. El término es mensajero de esperanza. Creo que alguna vez yo te lo he oído decir, tú me lo has oído decir. Mensajero de esperanza es la persona que ha estado en el otro lado y que ha vuelto. Y que causalmente o no, lo digo esto por si alguien que nos está viendo ha tenido una experiencia cercana a la muerte, si se dedica un poco, pues un poco al Reiki, si se dedica a promover conciencia, si se dedica un poco a algunas de estas características, es el síntoma más claro de que es mensajero de esperanza. Es decir, la persona que ha tenido experiencias cercanas a la muerte se puede considerar casi el 100% de las personas se dedican a expandir conciencia, siendo conscientes o no de ello. Es decir, que siendo conscientes o no de ello, se dedican posiblemente a esto. Y me gustaría, si alguien no se ha tenido alguna experiencia cercana a la muerte, que nos diga a qué se dedica, ¿no? O que se dedique un poco de alguna manera a ceder parte de su tiempo a otra persona. No sé, estar en un hospital, cuidar animales, o sea, alguna cosa que sea de servicio hacia los demás. Y eso es maravilloso. Sí. Sí, sí. Así es. Muy bien, pues entonces ahora me toca a mí. A mí me gustaría... Yo no he terminado, Juan. ¿Has terminado? Bueno. No he terminado. No he terminado. Vale, vale. Pues nada, sigue. Bueno, y las personas, tanto en Facebook como aquí en Zoom, que querráis preguntar cualquier cosa del más allá o del más acá
o cualquier pregunta estoy a vuestra disposición. Le dais al micro y si os apetece le dais también al vídeo y hacéis la pregunta en directo. O también las personas que están en Facebook, yo ahora pongo ahora en Facebook, pongo el ID de Zoom para que puedan meterse directamente y así preguntan. Perfecto, perfecto. ¿Te parece bien? Me parece de maravilla. De maravilla. Bueno, Juan, pues entonces es tu turno, amigo. Ah, vale. Bueno, pues a mí me gustaría que tú hacías, cuando yo te conocí, hacías un programa en el cual pues hacías de alguna forma algo parecido a lo que hacemos ahora, ¿no? Que es conectar con componentes. Sí, pero mejor, porque Y, era yo solo. y sí, sí, y además no tenías cámara, ¿no? Qué bueno, ¿no? Pero efectivamente de todo eso que has ido realizando y haciendo, ¿cuál ha sido alguna experiencia que verdaderamente te haya calado o haya sido importante para ti en tu vida personal? Bueno, pues creo que ya lo he comentado en alguna ocasión. O sea, como muchas personas saben, yo hace unos meses, bueno, a mí me diagnosticaron hace unos años insuficiencia renal, con lo cual he estado durante un tiempo largo haciendo hemodiálisis en casa, que era diálisis peritoneal. Entonces, el paso a eso era después del trasplante. A mí el día 11 de febrero del año pasado me hicieron un trasplante de riñón. Yo siempre creo que si yo no hubiera hecho el programa que hice durante 8 o 9 temporadas, la verdad es que ya no lo recuerdo bien, posiblemente mi visión hubiera sido diferente. Es decir, yo he podido, digamos que el programa me ha servido un poco para ser consciente de este tipo de circunstancias. Es decir, yo soy completamente, era un poco hipocondriaco, ¿no? Entonces, el hecho de hacer este programa me ha significado, de alguna manera, vivir la enfermedad de otra manera. Yo le mandé hace un tiempo, le mandé a Clara y a Jorge, le mandé una de las entrevistas que me han hecho, y bueno, entonces ahí reflejaba un poco eso precisamente. Yo hablaba siempre del milagro de la enfermedad. Es decir, la enfermedad, cuando se mira como una oportunidad de crecimiento, realmente es la leche, ¿no? Porque te permite tener una vibración completamente diferente de ella, ¿no? Es decir, y eso es un poco como esta mañana comentábamos, Juan, un poco esta situación que estamos viviendo de pandemia o como alguien lo quiera llamar, yo realmente a mí no me repercute en absoluto, ¿no? En el sentido y después he podido tener algunas experiencias de tipo personal que a mí este tipo pues no me afecta demasiado. Es decir, yo soy consciente de que todos los que estamos aquí ahora mismo, tenemos una fecha de caducidad, sea la que sea, ¿no? Pero no es ni un segundo antes ni un segundo después. Es cuando nos toca. Punto. Entonces, cuando a mí alguien me dice, bueno, es que tú eres persona de alto riesgo, y digo, bueno, yo me río, ¿no? Me río para mí, claro, porque yo digo, bueno, de alto riesgo serás tú, ¿no? Yo no soy de alto riesgo. Entonces, pues siendo consciente un poco de esa circunstancia, pues realmente no me preocupa de nada más, ¿no? Es decir, creo que alguna vez te he comentado que una de las veces que fui al hospital, estuve esperando y tal, y en ese momento pensé, bueno, ¿qué pasaría si me muriera ahora, no? Bueno, pues yo siempre he pensado, pensé en ese momento, digo, bueno, pues puedo ver a mi madre o a mi padre, puedo estar con mi hijo, puedo ayudar a mis hijos desde el otro lado, y en ese momento de deciros que sentí he sentido, la paz que sentí en ese momento, no la he sentido en mi puñetera vida, nunca, jamás. Pero lo curioso del caso, y esto Alejandro posiblemente le pueda tener alguna explicación, es que automáticamente, creo que te lo he comentado una vez, Juan, pasó como una especie de humo delante de mí, y eso siempre es un poco, yo lo interpreté como una señal de que esas personas a las cuales yo quería ver y tal, bueno, pues de alguna manera me decían, estoy aquí, estamos aquí contigo, ¿no? Esa fue posiblemente una de las experiencias más bonitas que he podido tener en esas circunstancias, ¿no? En estas circunstancias, querido Antonio, ¿te sentías acompañado?
Sí, sí, sí. Yo creo que esto es algo también importante, ¿no? El no sentirnos solos, sentirnos acompañados y tener de alguna forma esa fe de que ocurra lo que ocurra, todo va a salir bien, ¿no? Sí, bueno, claro. Además, hay una cosa, el otro día lo comentaba cuando hicimos el primer programa con Lorenzo, con Milagros, con José Luis, con Rosendo, con Joaquín. Me comentaban que mi hijo estaba mirado, ¿no? No sé si recordáis que mi hijo estaba mirado. Esta es la segunda vez que un medium me ha dicho lo mismo, ¿no? Es decir, yo siempre tengo la constancia de que mi hijo siempre está conmigo, ¿no? Y muchas veces pues, he olido a la colonia de Balón Dandy que mi padre se ponía, ¿no? Es decir, es una cosa que muchas veces cuando mi padre... Además, hay una cosa que me pasó hace un verano, hace 2 veranos. Una de mis hermanas fue a la playa, a Mazarrón. Y mi hermana esta mmm, habla mucho, ¿no? Habla mucho, 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 ¿no? Bueno, yo alguna vez me parezco a ella, casi nunca, pero me parezco a ella, o sea, alguna vez, ¿no? Y en ese momento subí a la habitación, perdón, al cuarto de baño, y de pronto estaba pensando en ella y en mi padre, y en ese momento la cortina del baño se movió. Se movió. Es decir, es ilógico eso, puesto que no hay corriente de aire ahí en ese tema, ¿no? Ningún tipo de corriente, ¿no? Entonces le dije, papá, ¿eres tú? Y no se movió. Mamá, ¿eres tú? No se movió. Soy los dos. Y se movió. Es decir, eso es una anécdota realmente para que de alguna manera ellos sepamos que nos acompañan y ellos sepan que nosotros nos sentimos acompañados, ¿no? Es decir, que fue una pregunta, además surgió espontánea, ¿no? No fue una cosa premeditada ni nada, ¿no? Y bueno, eso es un poco respondiendo a tu pregunta, ¿no? Es decir, con un ejemplo clarísimo en ese campo, sí. Así es. Alejandro dice que es una clara manifestación del más allá acá. Bueno, es cierto, es que yo también, cuando tenía 4 o 5 meses, yo también tuve una experiencia cercana a la muerte. ¿No? Es decir, que yo estuve sin respirar una media hora, ¿no? Entonces, yo recuerdo perfectamente algunas situaciones que yo vivía, ¿no? Y recuerdo perfectamente cuando entramos a la casa del médico, recuerdo perfectamente cómo encendieron la luz. O sea, lo recuerdo perfectísimamente, ¿no? O sea, perfectamente lo recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando vi el término ese de mensajeros de esperanza, pues entendí muchas cosas, ¿no? Es decir, entendí muchas cosas, ¿eh? Y eso fue pues, también una experiencia muy gratificante. Muy bien. Bueno, Clara y Jorge preguntan si cuando morimos nos vienen a recoger, ¿por qué hay almas que se quedan perdidas? Bueno, a ver, hay un funcionamiento en general en el cual efectivamente los familiares, si pueden, es decir, si están en la vibración adecuada, vienen a recoger el espíritu para acompañarlo en ese proceso, en ese tránsito, para ese momento de ir al otro lado de la luz. Esto es lo que suele ocurrir si esos familiares están vibracionalmente en la predisposición de poder hacer eso. O sea, no siempre lo están. Eso por un lado. Pero también es verdad de que la diferencia que hay entre la muerte física y la vida espiritual prácticamente es ninguna. Es decir, que hay personas que han dejado su cuerpo y ya son solamente espíritu, pero como no hay ningún cambio, en principio se siguen sintiendo como que están vivos, ¿no? Sobre todo cuando hay algún accidente o algún infarto en el cual pues no se espera ese momento. ¿Qué ocurre? Depende de nuestra vibración personal, por eso es tan importante todo lo que de alguna forma estamos haciendo esa toma de conciencia, de conectar con nuestro ser, depende de nuestra vibración personal. Esos seres espirituales que vienen a acompañarnos o ayudarnos van a poder conectar con nosotros
o no. Es decir, si yo tengo una vibración personal baja o yo en esos momentos no asumo o no siento que me he muerto, sino sigo creyendo que estoy vivo, pueden ocurrir dos cosas. O sencillamente que no pueda conectar con esos seres que vienen a recogerme, sean ángeles, sean de luz, sean seres de luz, sean familiares, porque no solamente vienen los familiares, también hay ángeles y seres de luz que vienen a recogernos, inclusive guías, ¿no?, espirituales. Entonces, por eso es tan importante nuestra vibración personal, ¿no? Si yo tengo una vibración personal de equilibrio alta, lo normal es que yo pueda conectar fácilmente con ese mundo espiritual. Si yo tengo una vibración bastante negativa o muy baja, o hasta inclusive negación de lo que a mí en estos momentos me está ocurriendo, es como si a mí me encendieran la luz, pero yo sí quiero seguir teniendo los ojos cerrados, ¿no? Entonces, por mucha luz que me pongan, si yo quiero seguir teniendo los ojos cerrados, hay efectivamente almas que se quedan perdidas en el dolor, en la rabia, en el momento, en la negación del paso a la vida espiritual, y se quedan ahí, pero se quedan nuevamente durante un tiempo. Es decir, llega un momento que efectivamente, aunque en el mundo espiritual el tiempo es muy distinto al mundo material, llega un momento que ese ser, porque tenemos que tener claro que el ser que llevamos dentro es puro, es decir, es una parte divina, llega un momento que el ser toma conciencia y pasa al mundo de la luz, por llamarlo de alguna forma. También hay sesiones mediúnicas en las cuales se llama caridad espiritual, en la cual pues a través de medium y a través de personas que hacen esa caridad espiritual, se introduce el espíritu en el medium y se le habla para hacerle entender cuál es su estado personal, ¿no?, de que ha fallecido. Normalmente suele haber algún clarividente que puede ver pues el cómo se llamaba, por qué ha muerto, en qué situación estaba, si hay alguna identificación o alguna información que a ese ser le pueda dar confianza. Y la mayoría de las veces, cuando se hace esa caridad espiritual, el ser que no ha asumido todavía su muerte, la asume, y entonces es cuando se dice que se eleva o vaya a vivir el proceso después de dejar la parte física o la parte material, que no es otra que cuando ese juicio final que nos han enseñado en la Iglesia no es otra cosa que una toma de conciencia en la cual la mayoría de las veces, o lo que a muchos nos ha ocurrido, es ver la película de tu vida, pero no ver la película de tu vida en plan negativo, sino todo lo que has ido aprendiendo o recibiendo o sintiendo positivamente hasta llegar al final. Y llegar al final es como si tú recibieras, bueno, pues tu medalla o lo que tú has conseguido positivamente dentro de lo que es tu evolución en esa vida, ¿no? Y una vez que tomas conciencia de lo que has conseguido, a partir de ahí es cuando normalmente ya te desprendes totalmente del mundo material y ya entras, que se llama entrar en la luz, entras plenamente en el mundo espiritual que corresponde a tu vibración, ¿no? Esto es lo que suele ocurrir. Entonces, las almas perdidas normalmente suelen quedarse perdidas durante un tiempo con arreglo a la negación del momento que están viviendo. No sé si te he respondido, esperemos que sí, si no, me preguntas más. Pero también, bueno, yo antes he comentado lo de mi hijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para quien no lo sepa, cuando fallece un niño pequeño, como era el caso de mi hijo, donde no podía conocer almas de personas y tal, siempre, por lo que me comentaron, siempre hay almas como muy desarrolladas que los atienden a los niños pequeños para no sentirse solos. Es decir, y entonces yo tengo el enorme honor, o satisfacción, de que mi hijo es un alma de estas características
Sí. Además, que es una cosa que es muy curiosa, yo creo que lo comenté, Juan, que le acompaña una niña, una chica, siempre, que se llama Laura. Y causualmente o no, eh, mi tercer hijo, o sea, vivo, se llama también Adrián, como el niño que falleció, ¿no? Y su novia en aquellos momentos también se llamaba Laura. O sea, es una cosa para que veáis un poco la sintonía que existe, ¿no? Es decir, es maravilloso decir, si hay hombres en el mundo, bueno, pues la niña que acompaña a mi hijo, o mi hijo acompaña a ella, se llama Laura, era Adrián, y la pareja de mi hijo Adrián era Laura también. Es decir, digo esto un poco el tema porque hay cosas que, bueno, que posiblemente yo me enteré en aquellos momentos, ¿no? Lo digo por si alguien piensa que los niños pequeños cuando fallecen, ¿qué les pasa? ¿No? Bueno, pues ahí Sí. tenéis un ejemplo. Bueno, hay que ver de que lo que para nosotros es un niño o una persona de 24 años o un hombre o una mujer o un anciano o una anciana, verdaderamente espiritualmente es un ser. El ser no tiene, no tiene sexo ni tiene edad, ¿no? Por llamar edad tal como nosotros lo vivimos aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, efectivamente, de lo que se trata es que tomemos conciencia, efectivamente, de que es un ser, ¿no? Y que muchas veces, a mí me han preguntado a veces por qué hay niños que fallecen antes y por qué fallecen a lo mejor pues, por muerte súbita o normalmente siempre detrás de un acontecimiento hay un porqué, ¿no? Y hay un porqué que tal vez nosotros no entendemos desde nuestra mente física, desde nuestras creencias aquí, desde nuestros bloqueos casi siempre mentales, pero luego cuando dejamos la materia y vemos todo lo que ha ocurrido, entendemos el porqué de muchas cosas, ¿no? Y muchas veces el porqué está basado en el trabajo que hemos venido a realizar, en el trabajo que hemos venido a realizar, no solamente con nosotros, sino también o con nuestro entorno o con determinadas personas, ¿no? Sí, es una excelente opción. Además, ahora mismo, el comentario que acabo de hacer me dice Clara y Jorge que gracias siempre, ¿no? Que gracias por este comentario. En el caso de mi hijo, por lo que dijeron el otro día y lo que me dijeron también hace unos años, mi hijo, digamos, la edad física que corresponde ahora mismo es la que él tendría en vida, la que él tendría en vida. O sea, con lo cual, bueno, pues aquí están, ¿no? Es decir, bueno, aquí están. Para mí siempre, bueno, yo me siento completamente acompañado por él, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Siempre. Sí, también Alejandro nos dice que de hablar de niños que se quedan en este plano a nuestro lado, ¿no? Como es el caso de tu hijo, ¿no? Hay veces que también, eh, como os he dicho antes, cuando termina este proceso es cuando entendemos muchas cosas, ¿no? Hay veces de que efectivamente el trabajo de un niño, en este caso, o de una persona, en este caso, de un ser, tiene muchas menos limitaciones desde el mundo espiritual que si estuviera metido en un cuerpo en un mundo material, ¿no? Entonces yo creo que llega un momento en que efectivamente ellos eligen o deciden, digámosle que dejan su semilla, dejan su presencia y luego realizan su trabajo, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de las veces estamos acostumbrados a vivir y sentir las cosas desde el ego, ¿no? Cuando en realidad las deberíamos de pensar o sentir desde, sobre todo cuando es con respecto a alguien, que es lo mejor para la otra persona. O sea, yo recuerdo no hace mucho tiempo eh, una, un amigo mío que tenía pues 50 y pocos años, es decir, joven, murió de un infarto, ¿no? Y murió de un infarto en principio sin estar enfermo ni nada. Yo en el momento en que estábamos en el tanatorio y ya sacaban
el féretro para hacer la misa, la madre de él se agarró al féretro y le dijo: hijo mío, ¿cómo me has hecho esto? Sí, exactamente. Entonces, hay veces que vivimos la muerte, vivimos el que una pareja se vaya, vivimos determinadas situaciones y las vivimos desde nuestro ego, o sea, desde qué es lo que yo quiero que ocurra o qué es lo que yo no quiero que ocurra, ¿no? Cuando seguramente lo que ocurre es lo que tiene que ocurrir, y ahí donde yo tengo que poner mi foco es qué es lo que tengo que aprender o cómo tengo que vivir esto para mi evolución personal, pero también cómo puedo acompañar a la otra persona para que también se sienta bien, ¿no? Porque otra de las cosas de nuestras dolencias, como antes comentábamos, de nuestras mochilas, lo que hacemos es hacer culpable a los demás de nuestros sufrimientos, ¿no? Cuando en realidad los únicos culpables de nuestros sufrimientos somos nosotros, o porque lo aceptamos o porque los creamos, ¿no? Déjame decir una cosa, y creo que va, seguro que ellos ya lo saben, sobre todo dirigido a Clara y a Jorge, ¿no? Los niños cuando vienen aquí, o no vienen o fallecen, lo hacen como una especie de vocación de servicio muy importante hacia sus padres y hacia su entorno. Es decir, ellos de alguna manera se sacrifican, por decirlo de una manera que se pueda entender, para que los papás, para que su entorno de alguna manera crezcan. Y eso realmente se mira cuando se parte en un acto militar, se mira desde el punto de vista humano, cuando realmente, si lo vemos desde el otro punto de vista, vemos un poco el gran sacrificio que hacen, que es encarnar y desencarnar casi en poco tiempo, no desencarnar, precisamente para eso, ¿no? Para la evolución de los padres. Claro. Y eso es auténticamente acojonante. Eso es acojonante. Claro, ahora, yo cuando me pasó esto a mí, yo tenía, pues, no sé, tenía 30 años, efectivamente. Bueno, si a mí en ese momento me dicen eso, pues posiblemente le doy un par de hostias a la persona que me lo dijera, ¿verdad? Evidentemente es así, ¿no? Es decir, o sea, y es entendible perfectamente desde el punto de vista humano, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando lo miras bajo otro punto de vista, realmente cambia por completo la percepción de esta historia, ¿no? Cambia por completo la percepción de esta historia. Bueno, no sé. Leticia Sí. nos pregunta, si quieres responde tú primero, el camino de la espiritualidad, porque yo creo que esto nos ha ocurrido a todos. ¿El camino de la espiritualidad siempre os ha sido fácil o en algún momento hubo deseos de abandonar? Hay veces que tengo ganas de abandonar todos los días, es decir, que no es cosa de... Pero bueno, realmente después pienso que realmente no. Bueno, alguna vez se cambia, pero es un poco desde el punto de vista del ego, ¿no? Es decir, pero nosotros vemos que estamos aquí para dar nuestra mejor versión, nuestra alma está para dar siempre su mejor versión, y eso realmente es lo que realmente importa. Sí, bueno, pues Leticia, te respondo yo. A lo largo de mi vida, varias veces he sentido, eh, eh, la palabra seguramente sería, ya no creo en nada. O todo lo que estoy haciendo, a pesar de que pongo todo mi amor y todo mi cariño, ¿para qué? Para esto. Esto yo lo he sentido varias veces, ¿no? Hasta inclusive varias veces he sentido decir, bueno, estoy harto del funcionamiento de este mundo, esto no va conmigo, con lo cual cuanto antes me vaya mejor. Pero siempre cuando en un momento determinado te han llevado como hasta el límite del precipicio, que en realidad el único que te lleva a ser es tú mismo, es cuando reaccionas y te das cuenta desde esa parte del ser divino que todos somos y llevamos dentro, es como si conectaras con el trabajo que has venido a realizar y ocurre algo, ocurre una señal que te dice, no,
no hay que tirar la toalla, o sea, hay que seguir para adelante. ¿Qué has aprendido de ello y qué tienes que aprender para no volver a repetir esta lección, para no volver a llegar hasta el precipicio, ¿no? Entonces, es un continuo aprendizaje en el cual cuanto más conciencia tomas, menos ego y más paz interior pones, llega un momento en que no tienes miedo ni a acercarte al precipicio porque sabes que puedes volar. Bueno, mira, Clara y Jorge dice, así siempre lo hemos entendido, su sacrificio fue para ayudarnos y para nuestro mejor beneficio. Es así, cerebro que coincidamos, ¿no? Es maravilloso, además coincidir. Sí. Nos dice Alejandro, gracias por tus palabras, Antonio, un testimonio como el tuyo ayuda desde el ejemplo. Yo no quiero ser ejemplo de nada, Alejandro, yo únicamente cuento un poco esto, ¿no? Además, o sea, no es un tema. Bueno, hay una, a mí, aprovechando que aparece esta palabra, la de sacrificio, y aprovechando la pregunta de Leticia de antes, en la cual verdaderamente el sacrificio no es amor, aunque estemos acostumbrados a que sí, o nos han enseñado que sí. Cuando yo las cosas las hago desde el amor, no me sacrifico, me puedo esforzar, porque a lo mejor en esos momentos no me apetece eso, o en esos momentos haría otra cosa, ¿no? Pero vuelvo a repetir, cuando tomamos conciencia de la parte importante que todos tenemos en la humanidad y que todos tenemos un trabajo a realizar en esta vida, cuando tomamos conciencia de eso, determinadas cosas que sabemos que es nuestro camino, que es nuestro propósito de vida, porque cuando lo realizamos conscientemente, no solamente lo disfrutamos, sino sentimos ese amor, sentimos esa paz, o sentimos esa serenidad, o sentimos esa vibración personal al darnos cuenta de que lo que estamos compartiendo no solamente nos sirve a nosotros, sino que también les sirve a los demás. Cuando tomamos conciencia de todo eso, el sacrificio se convierte automáticamente en poder, ¿no? Y el poder, ese empoderamiento no desde el ego, sino desde el ser, ¿no? Qué bien que tengo la suerte y el honor de poder realizar esto, ¿no? Bueno, nos decía Alejandro, gracias Juan, eso quería simbolizar con el signo igual, como sugerencia de cambio de concepto. Bien. Sí, efectivamente. Mirad, una de las cosas más maravillosas que nos puede ocurrir en esta vida, primero, es ser conscientes de que la vida es eterna, es decir, que no hay fin. Segundo, que la vida que estamos viviendo aquí en la Tierra es una gran oportunidad para nuestro desarrollo y evolución personal, y también es una gran oportunidad para poner nuestra semilla, sobre todo en estos momentos en la gran humanidad que estamos teniendo. Pero en el mundo espiritual también tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a veces el ego se disfraza de espiritualidad, o se disfraza de espiritual, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta, cuando realizamos el mundo espiritual, si lo realizamos del ego o lo estamos realizando del ser. ¿Cómo sabemos si es desde el ego o desde el ser? ¿Cuál es el resultado? Si el resultado es paz, estoy haciéndolo desde el ser. Si el resultado es ansiedad o es dolor, lo estoy haciendo desde el ego. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado con el mundo espiritual, diferenciarlo entre el mundo espiritual desde el ser o el mundo espiritual desde el ego, en el cual esto ocurre así. Hay personas que se aprovechan de ello, o hay personas que viven dentro del mundo espiritual para intentar solucionar algo que esa solución no está en el mundo espiritual, está dentro de uno mismo, lo cual no quiere decir que todos estemos dentro del mundo espiritual. Bueno, es que la espiritualidad es estar dentro de uno mismo, ¿no, Juan? Es decir, es vivir un poco desde el interior, ¿no? Claro, por eso es importante meditar, conectar con la naturaleza, tener una alimentación equilibrada, pero también no irnos a los extremos. O sea, todos los extremos no son buenos, ni para el mundo espiritual,
ni para el mundo material, ¿no? Lo importante es el equilibrio, ¿no? Yo en alguna de mis conferencias, y a mí particularmente me sirve, yo lo comparto con todos vosotros, creo que si tenemos 7 chakras principales que tienen que ver con los 7 colores del arco iris, luego han salido que si hay un 8º chakra, que sí, pueden haber todos los chakras que la gente pueda creer y crear, pero los chakras originariamente tienen que ver con los 7 colores del arco iris y los 7 puntos importantes de nuestro organismo. El primer chakra, que está en los órganos genitales, es donde se crea la energía, ¿no? Es la parte tierra, la parte más física, ¿no? El segundo, que está por debajo del ombligo, es donde se comparte la energía. El tercero, que está en el sistema digestivo, es donde nosotros recibimos la energía. El cuarto, que está en la altura del corazón, es donde nosotros sentimos la energía. El quinto, que está en la garganta, es donde nosotros comunicamos la energía. El sexto, que es el tercer ojo, que es donde podría estar o la mente o la percepción o determinados, bueno, creatividad por parte nuestra, que sería el sexto. Y el séptimo, que está en la zona de coronilla, que es la que conecta con el mundo universal, con Dios, con la energía pura, o llamarle como queráis. Bien. Hay veces el cuarto, que es el del corazón, es el que equilibra entre el mundo espiritual, que es quinto, sexto y séptimo, y el mundo material, que es primero, segundo y tercero. Pero la plenitud aquí en la tierra está en trabajar, disfrutar, compartir, darle energía tanto al primero como al segundo, como al tercero, como al cuarto, como al quinto, como al sexto y como al séptimo. O sea, si nos enfocamos en los 3 primeros o nos enfocamos en los 3 últimos o nos enfocamos solamente en el del medio, no va a haber equilibrio en nuestra vida, ¿no? Y yo creo que una de las cosas importantes para coger carrerilla o sacar o disfrutar de todo el potencial y poder compartir todo nuestro potencial es el equilibrio en nuestro interior. Y el equilibrio está en todos los chakras. Bueno, mira, Alejandro nos podía comentar algo. Sí. Le vamos a hacer a Alejandro una pequeña puñeta. Que lo comente. Que lo comente. Que lo comente lo que que es lo el comente, sí, que lo comente. Así que se fastidie, por Venga, preguntar, maestro. por preguntón. Bueno, nos dice Eva, Sí. Sí, dice, gracias por contar. Lo siento, Alejandro, has metido la pata, hermano. Nos dice Eva, gracias por contar vuestras vivencias y experiencias. Qué bonita energía hay esta noche en esta sala. Gracias, Eva, por Qué verlo. alegría, qué alegría, qué alegría. Bueno, yo sí que puedo hablar del timo, porque lo he trabajado bastante. Y yo recuerdo hace unos años, el Atlético de Bilbao ganó la Liga, lo ganaba todo, ¿no? Y yo me di cuenta de que el entrenador, conforme los jugadores iban saliendo de los vestuarios, le iba dando un golpe en el pecho. Y no sé si eran conscientes o no, que lo que estaban haciendo es activar el timo. El timo es una glándula que está a esta altura, más o menos, sí, creo que se ve, ¿no? A esta altura, es una glándula que normalmente, como no se utiliza, se queda como paralizada, bloqueada, etcétera, pero es una glándula que crea energía para nosotros. Entonces, cuando a nosotros nos falta energía, lo que deberíamos de hacer es darnos golpecitos en la zona del timo, y esto es lo que hace que el timo se ponga en marcha, ¿no? De hecho, deberíamos de, y sobre todo en estos momentos que tanta energía necesitamos y tanta vibración, todos los días deberíamos de por la mañana levantarnos y darnos unos 25 golpecitos, y vuelvo a repetir, golpecitos, no es que nos demos ahí puñetazos en el pecho, sino golpecitos con los dedos, y esto es lo que hace que efectivamente el timo se ponga en marcha y genere esa energía que está al lado del corazón para todo nuestro cuerpo y nuestro organismo. De hecho, yo hace tiempo leí y me encantó que la casa del alma está al lado del corazón.
Por eso cuando sentimos las cosas, decimos que las sentimos con el corazón, ¿no? Y de hecho, desde el razonamiento, que a mí me gusta mucho razonar las cosas porque me da una fe clara sobre lo que en ese momento estoy viviendo, sintiendo, el razonarlo, eh, nos damos cuenta de que en realidad en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, podemos vivir sin todo, excepto sin el corazón. Es decir, podemos vivir sin brazos, sin ojos, hasta inclusive sin cerebro, pero nunca podemos vivir sin corazón, ¿no? Si todo esto lo traspasamos a nunca podríamos vivir de verdad sin sentimientos, es decir, sin corazón, nos daríamos cuenta de la cantidad de personas que hay en el mundo que verdaderamente no viven. Bueno, nos dice Marina que gracias por contarnos vuestras experiencias, información muy valiosa. Gracias, Marina, a ti por estar siempre pendiente. Gracias, Marina. Bueno, pues otra de las cosas del mundo espiritual que me gustaría compartir con vosotros, del mundo espiritual y el mundo material, es no obsesionarnos. Es decir, nuestra actitud es importante, nuestra energía es importante, pero verdaderamente la meta no es el final, la meta es el camino. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era mucho más joven, con dos amigos que me dijeron de irnos a subir el Tubcal, que es un monte que está en el Atlas, que tiene 4.165 metros. Bueno, mis otros dos compañeros, que eran físicamente mucho más potentes que yo, llegaron, por supuesto, primeros a la cima, pero llegaron extenuados del esfuerzo, del frío, etc. En cambio, yo fui subiendo, tomando conciencia, haciendo fotos, oliendo los olores que hay a esas alturas, que los hay, y disfruté del camino. Entonces, para mí, mi meta fue disfrutar del camino que estaba realizando. La meta de ellos era llegar a la cima, ¿no? Con lo cual, cuando volvimos, hicimos una cena pues, de celebración porque habíamos conseguido llegar a la cima. Yo les enseñé las fotos y la mayoría de las fotos que vieron, ellos no creían que habían pasado por ahí. Decir, bueno, pues la vida es un poco así, ¿no? Por eso os lo cuento. Hay veces que nos obsesionamos tanto en la meta que no disfrutamos del camino. Y la meta es importante porque la meta es un objetivo y la meta es un foco. Pero lo importante no es llegar a ese objetivo, a ese foco. Lo importante es disfrutar del camino y fácilmente, sencillamente disfrutando el foco, la meta, sencillamente llega porque siempre está ahí. Juan, vamos a este momento que estoy mandando un WhatsApp. Juan, ¿hasta qué extremo tú crees que esa experiencia que tuviste cercana a la muerte ha influido en tu vida? ¿Se puede decir que hay como dos Juanes diferentes, uno antes y otro después? O digamos, tú ya venías de fábrica así. Sí, no. No, de hecho, a mí me ocurrió eso porque había podido vivir el amor en mayúsculas en mi vida, por mi forma de ser y con una mujer que era la que yo creía que iba a ser mi compañera para toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que esa situación, la familia de ella la rompió, y como para mí ya había conseguido lo que yo creía que venía a vivir a esta vida, que era el amor, y ya lo había conseguido a mis 21 años, no, y vuelvo a repetir, aunque fue con pareja, fue el amor en sí, de lo que es mi vida, mi manera de ser, mi actitud conmigo mismo, con esta pareja, con mis padres, etc. Al sentir que yo eso que yo había venido a hacer ya lo había vivido, pues dije, bueno, pues aquí se ha terminado, pues ya pedí a Dios que me fuera y me lo concedieron sintiendo un paro cardíaco, ¿no?
Entonces, no hubo un antes y un después, pero sí que es verdad de que en mi experiencia personal y profesional sí que he conocido a muchas personas, a bastantes personas que sí que han tenido una situación, o bien con la muerte, una situación importante en su vida, que lo que se ha hecho o lo que les ha producido es una toma de conciencia, un encender la luz y una pregunta que es ¿qué es lo que qué es lo que yo estaba haciendo con mi vida? ¿No? Al final, la vida, la vida es un reconocimiento, la vida es una valoración y la vida también es no solamente para qué he venido yo aquí, sino qué es lo que yo puedo hacer aquí por mí mismo y por los demás. ¿No? Nos damos cuenta la cantidad de tiempo y la cantidad de energía que no es que perdamos, porque nunca se pierde, ¿no? Pero vamos a decir la palabra perdemos en cosas que verdaderamente no tienen ni esa importancia ni son tan necesarias eh, ni para nuestra vida ni para lo que estamos compartiendo con los demás. Entonces llega un momento en que es como si te centraras mucho más en lo que verdaderamente es importante y lo que no, ¿no? Y cuando las personas tienen ese momento difícil, tanto con respecto a la muerte o con respecto a una situación, un accidente, una situación importante en la vida, es como si se encendiera la luz, una luz, y se dieran cuenta que la vida es para aprovecharla, para disfrutarla y vivirla de una forma distinta a la que la mayoría de las personas han estado acostumbrados a vivirlo, ¿no? Hay una experiencia que que nos manda Mercedes, pero que es lo suficientemente, digamos, chula para contarla, ¿no? Adelante. Le he dicho que se metiera por Zoom, pero la cobertura ahí es mala, ¿no? Entonces, leerlo es muy complicado, ¿no? Pero dice que sus niños, sus nietos, de 9 y 5 años, tenían ellos vivencias con el más allá. Es decir, eso es habitual mucho en los niños, ¿no? Los niños suelen tener vivencias. Yo tengo una nieta muy pequeña de 1 año que muchas veces se queda mirando al vacío, o sea, mirando un poco, mirando al vacío. Y yo estoy completamente convencido que debe ser, pues, hermanos, tíos, primos, lo que sea, que están jugando allí y que ella está pendiente un poco de eso. Pero, ¿crees, Juan, o creéis vosotros en general, pregunto en general para todos, que si no cortáramos esas experiencias que tienen los niños y no cortáramos esas sensaciones que tienen, diciéndoles que eso no puede ser, mil y una historia, y potenciáramos ese campo en ellos, ¿hasta qué extremo podría ser eso sensacional para los niños? ¿No? Porque Claro. muchas veces los coartamos con nuestra mejor intención, los coartamos, pero de alguna manera le quitamos un poco esa fuerza, esa energía, o le quitamos esa naturalidad con lo que dicen esos, ¿no? Los niños, hasta los 7 años aproximadamente, siguen teniendo una relación con el mundo espiritual, unos más y otros menos. Depende también de la vibración del ser que está en ese niño o esa niña, ¿no? Pero normalmente hasta los 7 años suelen seguir teniendo conexión con el mundo espiritual, ¿no? Luego, entre la vibración de nuestro entorno, las palabras de las personas, en las cuales, pues efectivamente, el amigo invisible no existe, no tengas miedo, esto es mentira, es decir, hay un montón de frases y comentarios de padres o del entorno del niño, que el niño llega a un momento en que es como si cerrara, desconectara esa conexión con el mundo espiritual y desaparece, ¿no? También es verdad que hay personas que es porque están dentro de su trabajo, dentro de esta vida, o no desconectan de ese mundo espiritual y siguen como otros mediums o como personas clarividentes, las cuales pues siguen desarrollando ese poder o ese
eso que tienen, ¿no? Esa conexión con el mundo espiritual que tienen, ¿no? Pero efectivamente, bueno, una de las cosas que deberíamos de hacer es tomar conciencia de cómo educamos o cómo comentamos, cómo hablamos, cómo sentimos y qué es lo que le transmitimos a los niños, ¿no? Porque inconscientemente o conscientemente, eso que estamos en esos momentos sembrando o conectando con los niños, eso luego va a ir creciendo en ellos, ¿no? Y no nos damos cuenta de que qué importante es sembrar en los niños eh, esa energía del amor, pero desde la fortaleza, no desde la debilidad. Y hay veces que pensamos, por eso Espiritualidad Tomando Tierra es un programa que lo que intenta es bajar a la tierra, pisando tierra, la espiritualidad, porque muchas veces os habrá ocurrido a muchos de vosotros, ¿no? De que ser espiritual es como ser la oveja negra, es ser el raro, es ser el que está en las nubes, es ser el que es indefenso o el que es débil, etcétera, ¿no? Cuando en realidad, cuando conectamos con nuestra espiritualidad conscientemente, tenemos desarrollado un potencial que la mayoría de las personas no lo tienen. Y lo que tenemos que hacer es desarrollarlo desde el ser, desde el espíritu, por supuesto. Nos dice Alejandro, en el caso de mis hijos, cuenta Alejandro, a pesar de que nunca les cortamos, eso que comentas, acaban olvidándolo, llegado un momento. Dice Alejandro, mi hijo narraba viajes astrales con 5 o 6 años y ahora no lo recuerda. Y Galaxy 59 dice, mi hija con 3 años vio a mi madre fallecida a los pocos meses y yo nunca le he hecho cambiar. Pero lo cierto es que creo que con la edad desaparece. Sí, porque también tiene que ver el entorno de las personas que viven, ¿no? Y efectivamente llega un momento en que, claro que esa vibración produce en nosotros. No lo estemos cortando, pero sí lo corta, por llamarlo de alguna forma, el entorno, ¿no? Y Oye, también Galaxy 59, ¿tienes inconveniente en comentar esta historia porque es muy bonita? Que la puedas comentar porque aquí en el chat lo ven en Zoom, pero no lo ven en Facebook. Y creo que la historia es muy bonita. ¿Te importaría, tienes inconveniente en compartir pantalla? Porque sería precioso que lo compartieras, Galaxy 59. La pelota está en tu tejado. Lo que tú quieras, hacemos. ¿Cuál es Galaxy 59? ¿Sí? Pues nada, si quieres, eh, si quieres entrar en directo, puedes contarlo tú mismo. Sí, ha entrado en directo. Hola, Galaxy 59. Qué placer. Cuenta la historia, por favor, que es muy bonita. No se te oye. Dale voz, dale voz. Al micro. ¿Ahora Ahora se me sí. oye? Sí, Ahora hola. perfectamente. Muy buenas, chicos. Soy Hola, Raquel, Juan. Raquel. Hola. Bueno, Eh, verdaderamente sí que eres una Galaxy. Es que no sabía cómo poner el nombre, por eso me he quedado un poco luego así, un poco pillada. Pues resulta que mi madre murió pues hace ya 11 años, entonces mis hijas, pues una acaba de nacer y mi hija mayor pues tenía 3 añitos y medio, poco más. Y entonces en una tarde, además fue unas cosas bastante curiosas porque todo pasó en la misma tarde. Y yo la verdad es que al principio no querían estas cosas hasta que ocurrió esto. Y es verdad que me sorprendió bastante porque esa misma tarde estábamos en la terraza y llegó una mariposa blanca y se posó en el hombro de mi primera hija, luego en el de la otra y luego revoloteando por mi lado se me posó a mí y me quedé loca, ¿no? Porque yo nunca había pensado que una mariposa se pudiera Sí, sí. posar, ¿no? En las tres. Entonces yo ahí pues pensé, como mi madre acaba de morir hacía muy poquito, no llegaba ni siquiera al año, pensé, pues será la abuela Chari. De hecho, yo siempre le digo a mis hijas, mira, la abuela Chari está aquí, ¿no? Cada vez que veo una mariposa blanca. Entonces, la curiosidad fue que luego por la tarde, además fue testigo una amiga mía que, bueno, se había peleado con el novio y vino unos días a vivir conmigo porque yo estaba ya separada, estábamos solas. Y recuerdo que esa misma tarde, yo las hacía antes un poco dormir la siesta, y entonces cuando apagué la luz, mi hija, que tenía casi 4 añitos, dijo, mamá,
está la abuela Chari sentada en la cama con nosotras. O sea, y yo me quedé, digo, cariño, ¿qué me estás contando? Y me dice, sí, mamá, ¿no la ves? Entonces encendí la luz porque se veía muy poquito y dice, jolín, mamá, ya la has asustado, se ha ido. Y yo me quedé, digo, bueno, no me lo puedo creer. El caso es que luego esa misma noche, o sea, todo pasó en el mismo día, por eso lo cuento y porque es verídico y lo sentí y de hecho esta parte que viene ahora es mejor todavía. Cuando se hizo de noche, pues nada, pues mi amiga se durmió a mi lado porque estaba afectada por la pelea que había tenido con el chico y tal, y estábamos mi amiga y yo en la misma cama, entonces mis hijas dormían la pequeñita en el otro lado, porque como esto de ser madre soltera, pues para no ir de una habitación a otra y darle el pecho a una y luego a la otra, pues tenía una cama supletoria a este lado, que tenía a la mayor, a mi izquierda, y a la derecha tenía a mi amiga y después estaba mi otra hija. Entonces a todo esto se vio como el armario empezó como a hacer pam, pam, y estaba todo cerrado, ¿eh? Entonces mi amiga empezó, ay, ay, me está dando mucho miedo, Chari, Chari, llamando a mi madre, fíjate, porque ya le había contado la primera parte que ella no vio. Entonces empecé, cállate que me está tocando el brazo. Entonces, o sea, yo sentí como me acariciaba el brazo y me dijo mi amiga, no, esa es tu hija. Digo, no, mi hija está sobada, ella no es. Y entonces mientras estaba el armario haciendo pam, pam, yo notaba cómo me acariciaba el brazo. Entonces, cuando me acarició el brazo, mi amiga empezó, claro, bueno, mi amiga es que es muy histérica, ¿no? Y encima, pues como venía, empezó, Chari, vete, Chari, vete. Y yo le decía, no, no le digas eso, que lo que me gusta es que esté aquí con nosotras, porque yo de verdad que a partir de ahí yo ya, vamos, lo tengo muy claro que el más allá existe, que se comunican con nosotros de una manera u otra. Lo que creo es que a lo mejor también los espantamos un poco, ¿no? Con nuestra actitud de miedo, ¿no? Creo que un poquito puede funcionar así porque luego sí que me han perseguido a mis hijas y a mí muchas mariposas blancas que siempre dicen, mamá, mira, la abuela Chari, ¿no? Está aquí. Y bueno, pues al final desapareció el sonido El armario. la puerta del armario, pero seguía acariciándome hasta que ya después dejó de acariciarme. Fueron a lo mejor aproximadamente, no sé, 4 minutos, no fue tampoco mucho. El caso es que luego, cuando encendí la luz, porque mi amiga dijo que es tu hija, y entonces estaba totalmente en posición fetal mirando hacia la pared, es decir, no era ella ni de coña. Sí, sí. Entonces, bueno, pues una experiencia muy bonita. Yo le transmito a mis hijas que es verdad que era ella, y de hecho cada vez que vemos una mariposa blanca decimos, mira, aquí ha venido la abuela Chari a saludarnos. Qué Esa es la bueno. historia. Raquel, desde que empezó eso, tú has vuelto a tener más experiencias con mariposas, es decir, Sí, las veías mucho, las veías poco, no lo notabas, o a pues te partir voy de a ese momento tú contar. empezaste a verlas. Pues es curioso porque yo antes, la verdad es que nunca me había fijado en las mariposas, era una cosa que no era significativa para mí, pero también pasó una cosa porque yo normalmente cada año que murió el 19 de abril me voy siempre a La Manga donde echamos las cenizas en el faro y curiosamente hace, bueno, 2 años consecutivos, este año no, y eso que he ido 3 veces, este año, el Día de la Madre y el Día de los Difuntos más el Día de la Muerte, y de mi madre, y sí que es verdad que aparece siempre una blanca y siempre revolotea muy cerquita de mí. Y a veces ha pasado 2 veces más que también se ha posado en mis hijas. O sea que creo que firmemente que ella está ahí, de alguna manera u otra. Lo creo firmemente y me da mucha alegría y mis hijas se ponen a aplaudir, mira, está aquí la abuela y me encanta que lo vivan con esa Pues intensidad y esa esto ilusión. es una de las cosas importantes, el vivir esto de una forma natural, ¿no? Sí, No cortándolo, sino vivir de una forma natural. Efectivamente, qué bien que está aquí la abuela, sí, qué bien que sí, está sí, aquí tu padre o qué bien que está aquí quien sea, ¿no? exacto. Porque verdaderamente no solamente nos va a hacer un bien a nosotros, sino que también les va a hacer un bien a ellos, a estos seres, ¿no? Porque si Sí, estos seres, si nosotros estuviéramos más abiertos vibracionalmente y sentimentalmente, nuestros seres queridos se pondrían mucho más en contacto con nosotros de lo que se ponen. Porque ellos sí, sí. una vez que toman la luz y toman conciencia de su estado y su vibración se lo permite, entonces a ellos les gusta ponerse en contacto con nosotros, ¿no? Lo que pasa es que nuestros miedos, nuestra vibración, nuestras sensaciones, etcétera, pues hace de que no le facilitemos a ellos ese contacto. Yo estoy casi seguro de que muchas veces
recibimos señales de ellos que o no las queremos ver o no nos damos cuenta, ¿no? Y son señales de que efectivamente están ahí, ¿no? Y están ahí efectivamente para demostrarnos que nos acompañan, que nos apoyan y que nos cuidan. Yo Totalmente de acuerdo. quisiera preguntar una cosa. Yo en el portátil ahora mismo he oído un ruido. No sé si alguien más lo ha notado. Muchas veces, como bien sabéis vosotros, digamos, el alma, el espíritu de las personas que están desencarnadas se suelen meter mucho a través de la tecnología. Es decir, para ellos digamos, es un medio natural, ¿no? Yo ahora he oído un ruido en mi ordenador. Pregunto si alguien más... Yo también. Saber, ¿tú también? Sí. Tú también, ¿no? Es decir, quisiera preguntar si alguien más lo ha sentido, aparte de Raquel y yo. No sé si alguien más lo ha sentido, porque seguro que puede ser su mamá, puede ser la abuela Chari, puede ser alguno de nosotros, que de alguna manera se ha querido comunicar con nosotros, con lo cual hay que estar muy abiertos siempre en este tipo de circunstancias, ¿no? Sí, en este mundo yo también, mira, yo también. Mira, hay un montón de personas que están diciendo que lo han oído. Sí, sí, bueno, sí. Pues ahí tenemos, creo que es maravilloso, maravilloso esta sensación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dentro de ese mundo espiritual, la diferencia entre la realidad y la irrealidad a veces es muy fina, ¿no? Entonces, en todas estas cosas, yo lo que hago es recogerla, la recibo, la utilizo y la pongo en mi biblioteca de mis situaciones y acontecimientos, ¿no? Pero no me obsesiono con eso. Esto también es importante, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando estamos abiertos, recibimos muchos mensajes de esos seres queridos o seres guías que nos acompañan, y con la misma naturalidad en la cual tú nos has contado, Raquel, esta experiencia, con la misma naturalidad nosotros tenemos que vivirlo, esas señales. Pero ya está, o sea, las recibimos, damos las gracias, le transmitimos todo nuestro amor y nuestro cariño, gracias por estar ahí, y ya está, ¿no? Pero sin pasar a esa otra fase de obsesión o ni de miedo ni de obsesión, ¿no? Sino vivir todas estas cosas de una forma lo más natural posible. Sí. Bueno, chicos, aparte en Facebook hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que lo han oído, y Salomé nos dice que lo ha oído fuerte y claro. Y nos dice, mira, otra vez, ¿lo habéis oído? ¿Lo habéis oído? Ahora mismo ha salido, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú lo has oído, Juan? Sí, sí. Sí, yo lo he oído ahora mismo. Es decir, sí. Bueno, esto es bastante habitual, ¿no? Esto nos ha pasado cuando hemos hecho programas con mediums en la radio. Muchas veces nos pasó este tipo de circunstancias, ¿no? Muchas veces nos pasó este tipo de circunstancias. Pararse el ordenador, cosas de estas rarísimas que han pasado, ¿no? Sí, sí. Alejandro nos dice cuál es la simbología de la mariposa, ¿no? El renacimiento después de la fase de la gula o de la crisálida. Efectivamente, la mariposa es una transformación, ¿no? Sobre todo, de hecho, todos nosotros lo que deberíamos es de no tener miedo a esa transformación y efectivamente pasar de esa oruga a ser mariposa, ¿no? Y en la mariposa lo que hacemos es disfrutar. Y la mariposa lo que hace también es disfrutar sin miedo al tiempo de la muerte, ¿no? Es decir, porque una vez que se ha convertido en mariposa, las mariposas tampoco tienen una vida como muy larga, ¿no? Pero tenemos que aprender o permitirnos, mejor dicho, volar. Vamos a volar por la vida, ¿no? Vamos a volar con los pies en la tierra, pero vamos a volar desde el corazón, ¿no? Vamos a volar con toda la capacidad que hay en nuestro ser, ¿no? Y disfrutar en plenitud de nuestros vuelos, ¿no? De esa libertad a la cual no solamente nos pertenece, sino que necesitamos para poder evolucionar libremente nuestro ser y poder compartir libremente también ese gran amor que somos, ¿no? Y sobre todo con esa energía superpotente que tú tienes, Raquel, que es maravillosa.
y doy fe porque te conozco. Has quitado el micro. Gracias, Juan. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Raquel. Encantado de... Raquel, Sí. te agradezco, no puedes imaginar hasta qué nivel este programa, tu participación, porque esto me da pie a que hagamos un programa para que vosotros contéis vuestras experiencias, que será maravilloso que podáis contar vuestras experiencias, porque muchas veces este tipo de circunstancias no las comentamos con otras personas por temor a ser juzgados. Pero aquí, en este ambiente de energía... ¿Qué razón tienes? Una persona, no se lo digas a mi mujer que va a decir que no. A muchas amigas tampoco se lo puedo contar, ¿eh? Porque me dicen que estoy loca efectivamente. Entonces, y no. como en este ambiente un poco de energía, donde más o menos todos, en mayor o menor medida, creemos, pensamos y consideramos que esto es cierto, nos sentimos como arropados, ¿no? Porque yo puedo contar esta experiencia contigo y tú conmigo porque de alguna manera nos entendemos, ¿no? Nos comprendemos, ¿no? Por tanto, un programa en esa línea creo que podría quedar muy bonito para no quedar juzgados por otras personas, ¿no? Porque estamos todos dentro del mismo ambiente. Apuntada, Raquel. Apuntada, Raquel. Sí, sí. ¿Vale? Perfecto. Como estamos en contacto, ya te iré pasando información. Sí, por fin. Gracias, Juan. A ti. Gracias, Alejandro. Nos dice Mercedes que ella también tiene experiencias con mensajes y con palomas. María del Mar nos dice, yo después de ver a mi padre, lo vi en mi habitación. Bueno, María del Mar, si quieres, o Mercedes, bueno, tú tienes la cobertura un poco chunga ahí en Canarias. María del Mar, si quieres entrar en directo, sería maravilloso, ¿eh? Si quieres, bueno, el vídeo ya lo sabes, María del Mar. Dime porque para compartir un poco este tema que será maravilloso. Responde. Si alguien quiere compartir sus experiencias, maravilloso porque le damos paso. ¿Te parece bien, Juan? Sí, Leticia dice, Juan, ¿puedes contarnos qué formación tiene? Leticia, si puedes preguntar más concretamente, no sé a qué te refieres. Si te refieres a mí o formación a qué, pero encantado de que especifique más tu pregunta, Leticia. Si quieres, a ver, espérate, a ver, Leticia, que la tenemos aquí. Si quieres entrar, Leticia, y preguntar directamente. A ver, si quieres entrar, Leticia, no puede vídeo, ¿vale? De acuerdo. Pues si quieres preguntar... Va a entrar ahora María del Mar, desde Santander. Sí. ¿En qué te has formado? Vale. Pues mira, Leticia, profesionalmente soy naturópata, maestro de Reiki, maestro de meditación, profesor de Tantra, quiromasajista, osteópata, coaching, neurocoaching y mentor coach. Y bueno, reflexólogo podal. Esto profesionalmente, ¿no? Y luego personalmente, pues llevo muchísimos años trabajando dentro del mundo espiritual, desde que empecé cuando era muy joven a visitar casas encantadas, a ver qué era lo que pasaba, a tener reuniones de curso de milagros todas las semanas y luego, pues, sobre todo tomar conciencia de que el día a día te enseña muchas cosas para la evolución personal y luego compartirlas con los demás, ¿no? Dando conferencias, talleres, cursos, etc. No sé si eso te sirve, Leticia. De todas maneras, a través de Espiritualidad Tomando Tierra o por mi Facebook, por mi Facebook directamente, te puedes poner en contacto conmigo para cualquier cosa que necesites. Sí, Antonio. Bueno, sí, va a entrar María del Mar ahora, Juan. No sé si... Ya le he dado entrada. María del Mar, ¿cómo estás? Bueno, María del Mar es una excelente cuentoterapeuta, ¿lo he dicho bien? Adelante, María del Mar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, qué ganas de verte.
Sí, Cuéntanos. sí, con tu terapeuta, sí. Lo has dicho muy bien. Hola, pues muy bien. Bueno, pues yo Cuéntanos, quería cuéntanos, sí. contaros mi experiencia. Mi padre murió en el año 1990. No sé, no sé si es que entró tarde, me parece que entró tarde. Tú A ver, sigue hablando que te escuchamos perfectamente. vale. Bueno, Olvídate de lo que estás escuchando por otro lado. vale, vale. Bueno, él murió en el año 1990 y bueno, yo había pasado un poquito de tiempo después de su fallecimiento. Yo estaba un día en la cama, estaba despierta, porque la gente puede pensar que estaba dormida, pero estaba despierta, y justo enfrente de la cama, digamos que estaba la puerta de un armario ropero, y de repente lo vi de cintura hacia arriba, es decir, no le vi las piernas, era la misma forma de él, pero era luminoso, era fosforito, por así decirlo, brillaba, ¿no? Con un aspecto bonito, no como cuando murió, sino antes, con un aspecto más sano. Se acercó a mí y a mí lo que me da rabia, porque yo en ese momento pensé, ¿qué estoy viendo? ¿No? Como que me parecía absurdo. Cerré los ojos y los volví a abrir, pero él estaba y se acercaba a mí. Yo siempre digo que como acercamos el foco de una linterna, porque no tenía piernas. Y en ese momento yo me asusté y entonces grité. Me da mucha rabia porque en ese momento él desapareció. En días sucesivos le sentí, pero no le vi. Era como un zumbido de energía, pero le pude sentir. Y Claro. bueno, luego he tenido sueños, suelo tener sueños con gente fallecida, familiar mía, que me han contado cosas. Yo sé que ellos ya era un sueño en el cual ellos habían fallecido y me han contado cosas que luego posteriormente han sucedido. Bueno. Bueno, por eso es lo que yo antes decía, de que si nosotros no tuviéramos tanto miedo, muchos seres, muchos familiares se pondrían en contacto con nosotros de una forma mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, esta es la educación que tenemos, por eso tenemos que desaprender para volver a aprender, ¿no? Y aprender otra vez desde el ser, ¿no? Yo procuro perder ese respeto, digamos, ese miedo, porque me encantaría volver a verlo. Y de hecho en sueños nos hemos abrazado, le leí un poema que yo le hice cuando él falleció y él me hizo otro poema a mí. O sea, he tenido encuentros en esa fase donde se veía la parte luminosa, donde yo no podía pasar y él tampoco, digamos, que podía pasar donde estoy yo. Era como el límite. He tenido sueños hermosos de este tipo. Sí. Bueno, pues eso lo que tenemos que hacer es aprovecharlo y también sentir desde el ser, no desde el ego. O sea, hay veces de que nos gustaría que mi padre se me apareciera, me gustaría que, pero ese me gustaría lo estamos diciendo desde el ser o desde el ego, ¿no? Desde la necesidad, desde la carencia. Entonces yo creo que lo mejor es que me encantaría que mi padre se pusiera en contacto conmigo si a él le viene bien. Eso es. Este, Sí, este es simplemente dejar que pase si tiene que pasar. Una cosa es que me gustaría y otra cosa es si algo tiene que decir vendrá y si no, no será su momento. Sí, claro, es que ellos están ya dentro de un mundo de su mundo y hay veces de que tienen que cambiar su vibración para poderse poner en contacto con nosotros. O sea, Claro, no es claro, algo tan, claro. tan fácil, ¿no? Entonces, hasta inclusive viven en un tiempo distinto al nuestro. Entonces, no es siempre tan fácil, ¿no? Entonces, con respecto a los familiares, yo lo que os propongo es que efectivamente está muy bien ponerse en contacto con ellos si a ellos les viene bien. Es decir, que Si ellos, quieres, si no quieres. claro, que ellas decidan si vibracionalmente les viene bien, si no les interrumpimos su proceso dentro del mundo Claro, espiritual, efectivamente. etcétera, ¿no? Entonces, hacerlo desde el amor, ¿no? Desde el ser, ¿no? Y Sí, si ellos pueden, se van a poner en contacto con nosotros de una forma o de otra y también estar atentos a las señales, que hay veces que efectivamente ellos se ponen en contacto con nosotros a través de las señales. Lo que sí, pasa, cuando de repente no encuentro una cosa
y me acuerdo de mi padre y de repente la encuentro, cosas de ese tipo. Sí, sí, claro, están ahí, lo que pasa es que no siempre se pueden materializar, por llamarlo de alguna forma, de la manera que a nosotros nos gustaría, ¿no? Pero tenemos mucho más contactos de lo que Parece. Sí, sí, efectivamente. Tenemos una pregunta aquí de Ángela, que por qué a veces nos visitan nuestros familiares por la noche cuando podemos sentir más miedo de conexión. Es duda que tengo, porque por el día creo que me lo tomaría de otra forma. Bueno, tal vez suele ser por la noche porque es cuando nuestra vibración de alguna manera está menos alterada. Y por eso es cuando suelen aparecer más bien por la noche o en sueños, ¿no? No por otra cosa, pero vamos, depende de las situaciones. Yo he vivido vivencias de apariciones por el día, o sea, no tiene nada que ver. Pero normalmente suelen ser por la noche porque nuestra vibración personal es como más tranquila, más equilibrada, más serena, y a ellos les es mucho más fácil poder conectar con nosotros. Muy bien, Antonio, no sé si querías comentar alguna cosa más. Bueno, pues, nos dice Alejandro, tiene una respuesta para Ángela que coincide con la que tú acabas de decir, Juan. Sí. Más o menos, en términos generales coincide con lo que tú le has dicho. Sí, sí, es que bueno, pues, al final estamos todos conectados. Sí, bueno, pues que proponemos en este programa. Es que este programa de esta sensación que vamos a tener, yo creo que va a ser mágico, porque de alguna manera nos sentiremos un poco todos identificados, ¿no? Y cuando lo hagamos, pues no tener un poco de pavor, un poco a ver contar vuestras experiencias, porque insisto, nadie nos va a juzgar, ¿no? Nadie nos va a juzgar. Yo con los comentarios de las que he hecho, pues evidentemente no lo puedo hacer en algunos foros porque muchas veces no se entenderían, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada, cada uno está en su proceso, con lo cual, bueno, pues cuando tenga que venir, a esas personas vendrán, ¿no? Como me pasó a mí, como posiblemente a vosotros, ¿no? Sí, para no dejar preguntas, Leticia nos pregunta por qué se aparecen personas que no conocemos, que quieren de nosotros. Bueno, pues porque tal vez nosotros estamos en esa vibración en la cual ellos tienen la facilidad de poderse aparecer a esa persona concretamente. ¿Qué quieren de nosotros? Pues vamos a preguntarle. O sea, yo efectivamente cuando hay momentos en que siento alguna presencia, pues les suelo preguntar qué es lo que quieren, ¿no? Y automáticamente también, por si acaso, pido a mis guías que me acompañen en esa situación, ¿no? Una para saber acompañar o saberle responder a ese ser que se quiere poner en contacto conmigo, y otra también pues para que ellos desde el mundo espiritual lo puedan recoger y ayudarles a lo que corresponda. Porque hay veces que sencillamente igual te quieren dar una señal para alguien en concreto o para alguien cercano, o sencillamente han conectado como la televisión en esos momentos con tu vibración y ¡pam! Y conectan contigo y ya está. Pero no nos tenemos que preocupar ni tener miedo con todo esto. O sea, solamente podemos conectar con seres de bajo astral, por llamar de una forma, si mi vibración es así. Si yo tengo una vibración alta, o no voy a conectar con seres de bajo astral, o sencillamente los seres de bajo astral, al no poderse alimentar de mi vibración, automáticamente desaparecen. Bueno, pues chicos, si alguien más no quiere comentar alguna cosita, pues sería maravilloso. Si alguien quiere comentar alguna cosa más, pues sensacional, ¿no? Bueno, si no, pues nos despedimos hasta mañana. Esta ha sido una experiencia nueva. Yo espero que a todos les haya servido. Seguro que igual quedan preguntas ahí y me parece maravilloso el hacer ese programa en que vosotros nos comentéis vuestras experiencias, porque aquí estamos para crear comunidad, ¿no? Estamos para apoyarnos y unirnos entre todos, y seguro que los aprendizajes personales de cada uno
compartidos desde el ser, seguro que les puede ayudar a todos nosotros, que para eso estamos. Muy Bueno, bien. Mira, ya han hecho una pequeña putadilla por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Zoom? ¿Juan? Sí, yo te oigo. Bueno, se me ha ido el... Bueno, se ha ido la imagen. Bueno, No pasa nada. Te sigo viendo igual de guapo que siempre. Bueno, y luego otro el pelo, ¿eh? Sí. Bueno, María del Mar, muchísimas gracias por todo, por estar ahí. A vosotros, gracias. Y sí, María del Mar, perdona, ¿has recibido ya el oráculo? No, vale, pero vale. me han mandado un mensajito en el móvil que sí, que está en camino. Vale. Muchas gracias. Qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, sobre todo por disfrutar de esta velada en la cual pues hemos podido compartir experiencias. A mí me hubiera gustado que Antonio compartiera muchísimas más, pero bueno, el tiempo es el tiempo. Pero seguro que en estas preguntas y respuestas del más allá y del más acá y poder compartir nuestras experiencias personales, pues seguro que os habrá servido, como seguro nos ha servido también a nosotros mismos. ¿Verdad, Antonio? Sí, así es. Bueno, pues aquí nos han hecho una pequeña trastadita los chicos. Yo te veo de maravilla, te veo muy bien, te escucho estupendo, o sea que aunque no veas por ese ordenador, el programa... sí, ahora sí, bueno, y al final se hace la luz, porque en realidad la oscuridad no existe. Muy bien, siempre es ausencia de luz, ¿no? Bueno, chicos, pues un abrazo muy grande y hasta mañana, que estará con nosotros Miquel Norris de Fortalecimiento Vital, ¿no? Mañana estará aquí con nosotros, maravilloso. Y el próximo viernes tenemos un espacio con los medios, así que ir preparando vuestras preguntas para los medios, que vamos a hacer un programa especial de viernes con motivo de los medios, ¿no? Para que podáis estar con vosotros. Y el sábado tenemos un taller. Sí, con Aurora Moreno, hablando de sanaciones energéticas, ¿no? Sanaciones energéticas. Muy bien. Pues todas las personas que le interese ese proceso de sanación energética y aprender este sábado, que se pongan en contacto con nosotros, mandando un email a paramarescuela@gmail.com y le pasaremos toda la información. Nos dice Mercedes, muy lindo este tema. Cuando vivo estas experiencias me siento muy bien anímicamente. Pues de eso se trata, Mercedes, que lo puedas vivir tú y las personas que piensen como tú, ¿no? Sí. El programa del viernes, Raquel nos pregunta a qué hora es, como siempre, a las 9. A las 9 de la noche. Con el mismo IT de hoy. Con el mismo ID, sí. Muy bien. Pues Juan y media. Gracias. Chao, hasta luego. Adiós. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Adiós.